Bueno, les doy la bienvenida a todos. Esta es la clase del día martes 12 de mayo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar con esta materia nueva del curso que es relacionada con empujes de suelo. La clase pasada ya tuvimos la primera aproximación a este problema, donde yo les mostré los principales tipos de estructuras que se utilizan en la práctica para que ustedes tengan una noción de el tipo de estructura con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y para que ustedes se puedan imaginar todas las cosas que yo les voy a hablar ahora desde un punto de vista teórico asociadas a ese tipo de estructura. La principal característica de esta parte del curso, digamos, es que nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista bien fundamental. Cuando ustedes se enfrentan a diseños de este tipo de estructura en la práctica, van a ver aspectos particulares que van a depender del tipo de estructura con los que ustedes se enfrenten, ¿cierto? Ya sean estructuras flexibles, estructura rígida, discontinua, etc. Pero los fundamentos siempre van a ser los mismos. Y la idea de esta clase es tratar de establecer cuáles son los principales tipos de empuje que uno considera para este tipo de estructura. Ya hacia el final de la clase, después de haberles descrito más o menos de qué se trata esto, les voy a explicar uno en particular que es el empuje geostático, ¿no? Entonces, para partir, primero quiero que se imaginen que tenemos un depósito de suelo como el que aparece ahí en la imagen. Este depósito de suelo tiene cierto espesor y lo que aparece ahí en un recuadro es un elemento de suelo particular que está embebido dentro de esta masa. Este elemento de suelo, si bien es un punto, ustedes se lo pueden imaginar como ese cuadrito que aparece ahí. Ustedes lo que aprendieron a hacer en el curso de geotecnia es, cuando analizaron el problema de consolidación, ustedes aprendieron a determinar cuál es el estado de esfuerzos geostáticos, ¿cierto?, de una masa de suelo. Y el supuesto que había detrás era que este depósito de suelo de partida era infinito hacia ambos lados, hacia más infinito y menos infinito. Ese era el primer supuesto. Lo cual quiere decir que cualquier columna de suelo que yo tome en este depósito, cualquier columna de suelo vertical, ¿cierto?, va a ser, digamos, se va a repetir, ¿cierto?, desde más infinito a menos infinito. O sea, yo puedo transformar cualquier problema que yo haga en este depósito como un problema unidimensional. Entonces imaginémonos que ese cuadrito está en una columna de suelo unidimensional. Pues bien, si nosotros quisiéramos determinar el estado de esfuerzo al cual está sometido ese cuadrito, lo primero que necesitamos conocer es cuál es el esfuerzo vertical aplicado. Eso lo voy a representar con una flechita roja en la parte superior. Ese esfuerzo vertical, ustedes aprendieron que era proporcional a la profundidad a la cual estuviera ese elemento y al peso específico del suelo, suponiendo que este peso específico es uniforme, ¿cierto? Entonces, si la profundidad a la cual está ese elemento es Z0, entonces el esfuerzo vertical que está siendo aplicado sobre ese elemento va a ser gamma, que es el peso específico del suelo, por Z0. ¿Ya? Entonces recuerden que gamma es el peso específico, peso unitario de ese material. Lo novedoso que ustedes aprendieron en geotecnia para poder calcular cuál era el esfuerzo horizontal asociado era que ustedes simplemente multiplicando este esfuerzo vertical por un coeficiente de empuje geostático o un K0 les permitía obtener el esfuerzo horizontal. Es decir, sigma 0 es K0 veces sigma B. Si yo reemplazo el gamma z en esa expresión, me va a quedar que es K0 por gamma por Z0. ¿Cierto? Ahora, probablemente ustedes también vieron en el curso de geotecnia que había una forma de poder estimar ese K0. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que entiendan ahora es que
cuando estamos en una condición geostática, es decir, que el depósito de suelo es infinito para dos lados, yo puedo estimar relativamente fácil cuál es el esfuerzo horizontal como una función del esfuerzo vertical. ¿Ya? Entonces, este estado de esfuerzo que se conoce como estado geostático tiene un esfuerzo vertical que es gamma por Z0 y un esfuerzo horizontal que es K0 veces el sigma vertical. Imagínense esto como una tabla, ¿ya? En esta tabla vamos a poner 3 filas asociados a los distintos tipos de empuje que existen y además vamos a poner 2 columnas adicionales, ¿cierto? En una columna voy a poner el esfuerzo vertical y en el otro el esfuerzo horizontal. Es bastante simple la forma de presentar este sistema. Ya, entonces eso es algo que ustedes ya conocían. Lo que además vamos a poner en esta tabla es la condición de deformación horizontal que se requiere para poder estar en esos estados, o en ese estado en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tienen un depósito de suelo de este tipo y están analizando ese elemento de suelo, hay una característica de deformación que se debe cumplir para poder estar seguro de que estamos en una condición geostática. Y esa condición de deformación es que el suelo lateralmente no se deforma. Entonces, esa deformación lateral nosotros la vamos a llamar epsilon h. Y en este caso vamos a considerar que es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que producto de que este depósito de suelo es infinito hacia ambos lados, para que una columna de suelo se repita desde el menos infinito hasta el más infinito, esta columna de suelo no debe deformarse lateralmente. ¿Ya? Es decir, producto de que yo le estoy aplicando un esfuerzo vertical, ¿cierto? El suelo no se hace ni más ancho ni más angosto. ¿No? O sea, si se va a deformar de alguna forma, va a ser siempre manteniendo su mismo ancho, es decir, llamémoslo delta X, se mantiene constante. ¿No? Entonces, en esa condición geostática, dado que el delta X siempre se mantiene constante, no hay deformación horizontal. ¿Ya? Lo cual quiere decir que el epsilon h es siempre nulo. ¿Ya? Esa es la característica de ese estado de esfuerzo. Una forma también de representar una condición de este tipo, que es lo que ustedes vieron en geotecnia, es el ensayo de consolidación. ¿Ya? El ensayo de consolidación, ustedes recuerden, consistía en poner una muestra de suelo o una probeta de suelo, ¿cierto?, en un anillo rígido. Y aplicar distintos niveles de esfuerzo vertical para poder medir la deformación vertical de esa muestra de suelo. Entonces, este ensayo de consolidación o ensayo edométrico, como se conoce en ingeniería geotécnica, de alguna manera reproduce esa condición donde hay cero desplazamiento lateral. ¿Por qué? Porque la muestra en ese caso solamente se puede deformar en la vertical, no se deforma lateralmente. Y por eso es que uno puede hacer todo esto de análisis de consolidación, porque de alguna manera entiende que lo que le está ocurriendo a esa caluga de suelo o a esa muestra de suelo es análogo a lo que ocurre en un depósito de suelo que es infinito hacia ambos costados. ¿Ya? Entonces, ese tipo de empuje o estado de esfuerzo se conoce como estado geostático. Entonces, esto ya de alguna manera lo debieran conocer o intuir, lo sabían de cursos anteriores.
Lo que vamos a hacer ahora es ir un paso más allá y tratar de relacionar esto con los empujes de suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, en este depósito de suelo, vamos a hacer una excavación. ¿Ya? Pero para poder realizar esa excavación vamos a seguir un procedimiento muy particular. Entonces quiero que me sigan en este procedimiento. Lo primero que voy a hacer es borrar esto de acá. Vamos a borrar estas ecuaciones. Vamos a dejar el sigma b por este lado. Y lo que vamos a hacer para poder materializar esta excavación es lo siguiente. Yo voy a materializar una pequeña excavación justo al lado del elemento de suelo que acabo de dibujar. Entonces fíjense que está apareciendo en su pantalla algo así como una columna. Esa columna, imagínensela como una pila de ventilación o un pilote preexcavado. ¿Se acuerdan ustedes que yo les mencionaba que son estas estructuras en las cuales uno perfora el suelo primero, después de que queda la perforación, uno la arma y después la hormigona, ¿cierto? Entonces, imagínense que estoy haciendo una estructura de ese tipo, ¿ya? Y para que sea un poquito más general la explicación, imagínense que esta estructura es continua, es decir, entra y sale de la pizarra hasta el infinito y menos infinito. Entonces, una de las características de la construcción de este elemento es que yo lo hice con mucho cuidado. ¿Qué quiere decir con mucho cuidado? Que traté de no perturbar el suelo, o perturbarlo lo menos posible, ¿ya? Es decir, ese elemento cuadrado de suelo que teníamos originalmente nunca fue capaz de relajarse, es decir, se mantuvo sin deformación lateral. Nunca experimentó deformación lateral, se mantuvo siempre en la misma ubicación, ¿ya? Ahora, para continuar con el ejemplo, consideremos que voy a hacer un elemento similar al que acabo de construir, pero más cerca del árbol, en un sector por acá. Entonces, hay otro elemento similar, pre-excavado y hormigonado in situ, si lo quieren. ¿Ya? Entonces, después de haber construido ambos elementos de contención, lo que voy a hacer es comenzar a remover el suelo que existe entre ambos elementos. Entonces, imagínense que voy a hacer eso siguiendo una secuencia constructiva de tal manera. Voy a llegar al primer nivel de excavación. Ahí me borró todo. Debió haber solamente borrado esto. ¿Ya? Entonces todo lo que estaba en este sector, aquí, lo estoy excavando. Lo cual quiere decir que ahora los elementos de contención que preexcavé están quedando aflorados, ¿cierto? Están aflorando. O están siendo más bien expuestos. Entonces, siguiendo esa misma lógica, imagínense que yo continúo con la excavación. ¿Ya? Continúo, lo cual quiere decir que el nivel del sello de la excavación comienza a hacerse más profundo, ¿cierto? Y imagínense que por ahí está el nivel que quería alcanzar con la excavación. Entonces, eso va a repercutir en que yo voy a tener una cierta profundidad libre, disponible, para hacer lo que quiera. Por ejemplo, podría hacer ahí qué sé yo, los estacionamientos subterráneos de un edificio. Podría ser a lo mejor un camino por ahí, cualquier cosa. Entonces, lo que he hecho es excavar. Otra condición de este problema es que esos elementos preexcavados que yo instalé son tan rígidos y tan bien embebidos en el suelo que nunca se deformaron. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que nunca se deformaron?
que cualquier eventual corrimiento hacia la excavación, que lo voy a llamar delta H, ¿cierto? Ese delta H para esta condición nunca fue distinto de cero, es decir, siempre fue nulo, nunca se movió. ¿Ya? Entonces, como el elemento que está a la izquierda nunca se movió hacia la excavación, el de la derecha tampoco se movió, siempre se mantuvieron perfectamente derechos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Yo tengo una excavación donde tengo elementos de contención y lo que quisiera conocer es cuál es el empuje que está siendo aplicado sobre esos elementos de contención. Empuje, recuerden, es lo que yo llamo distribución de esfuerzos que está ejerciendo el suelo sobre esos elementos de contención. En este primer ejemplo que estamos analizando, entonces la condición crucial que ustedes tienen que notar es que el elemento de contención nunca se movió. Siempre se mantuvo perfectamente en la posición inicial en la cual yo lo construí, ¿cierto? Lo construí preexcavado, removí el suelo, nunca dejé que se moviera. Por lo tanto, el suelo que está conteniendo, que es ese cuadradito, ese es un representante del suelo que está conteniendo, ese cuadradito nunca se deformó lateralmente. Y que no se haya deformado lateralmente quiere decir que el suelo nunca dejó esa condición geoestática de esfuerzos. Nunca abandonó ese estado, siempre permaneció en ese estado. ¿Ya? Por lo tanto, en este ejemplo en particular, yo podría decir que todo el suelo que está contenido siempre mantuvo o siempre mantuvo la condición geostática. ¿Ya? Nunca la abandonó. Esto quiere decir que si yo quisiera establecer cuál es la distribución de esfuerzos que está actuando horizontalmente sobre esa estructura de contención, yo la podría calcular utilizando las mismas ecuaciones que establecí para el estado geostático. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puedo considerar que el esfuerzo vertical va a tener una ecuación gamma por z0 o por z, ¿cierto? Y que el esfuerzo horizontal va a ser k0 veces el sigma vertical. Entonces, lo que voy a hacer en la estructura de contención que está a la derecha es dibujar la distribución de esfuerzos, que es exactamente análoga a la que tendría el elemento de la izquierda, porque son iguales, solo que uno está mirando en dirección contraria, ¿cierto? Es como un espejo. Entonces, si yo aplicara esa ecuación, la ecuación del esfuerzo vertical y del esfuerzo horizontal, lo que voy a tener es un par de distribuciones de esfuerzos. Vamos a mover un poquito el peso específico, que ustedes ya lo deben saber qué es. Entonces, en azul, yo voy a dibujar la distribución de esfuerzo. Entonces, el esfuerzo vertical tiene la ecuación sigma b igual gamma por z0. O que es lo mismo, gamma por z. Lo cual quiere decir que es una distribución de esfuerzos que es lineal en profundidad y que parte en cero en la superficie. Entonces, esa distribución sería algo así. Ups. Y esa distribución tiene la ecuación sigma b es igual a... yo creo que esta no es la mejor forma de representarlo. Este es el sigma vertical que actúa hacia abajo, ¿no? Vamos a hacer así nomás, triangular. No le vamos a hacer la flechita. Sigma b igual gamma por z, ¿sí? Donde z va desde la superficie hacia abajo.
mover esto de acá un poco. Y el peso específico también nos está molestando acá. Vamos a ponerlo. Entonces, esa es la distribución de esfuerzo vertical, ¿sí? Gamma por Z, eso ya ustedes lo saben. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar la distribución de esfuerzos horizontales, que es el esfuerzo vertical multiplicado simplemente por una constante que es K0. ¿Ya? K0 es una constante, se conoce como coeficiente de empuje geostático o coeficiente de empuje en reposo. Y este también va a ser una distribución lineal. Y ahora sí, como es el horizontal, lo voy a hacer una flechita hacia el lado. Entonces el sigma h va a ser K0 veces sigma b. Si yo quisiera establecer cuál es el nivel de esfuerzo en la parte inferior del elemento de contención, yo necesitaría simplemente conocer la altura. Y supongamos que la altura del elemento de contención es h. Entonces, esto de acá es h. ¿Ya? Entonces, aquí en la base, el esfuerzo horizontal sería K0 veces por gamma por h. ¿Sí? Entonces, simplemente aplicando estos conceptos muy simples que ustedes ya aprendieron en geotecnia, podemos establecer que cuando tenemos estructuras de contención que tienen desplazamientos horizontales muy pequeños, yo puedo encontrar una expresión matemática para poder calcular los empujes que están siendo aplicados desde el suelo hacia la estructura de contención. ¿Ya? Y lo que nos hemos dado cuenta es algo bastante simple, y es que en realidad la distribución de esfuerzos geostáticos es un coeficiente de empuje en reposo K0 por el esfuerzo vertical que yo puedo calcular fácilmente como una función lineal de la profundidad. ¿Ya? Entonces, recordar que K0 es el empuje, es el coeficiente de empuje geostático o coeficiente de empuje en reposo. Es una constante del suelo. Más adelante les voy a explicar cómo se calcula, ¿ya? Pero por el momento solamente quiero que sepan es que es una constante. ¿Ya? Entonces, esta distribución que está en azul, más a la derecha, ¿cierto? Ese es el empuje del suelo sobre la estructura de contención. Ustedes también van a aprender a lo largo de la carrera, por ejemplo, a determinar empujes de estructuras que están sumergidas, ¿cierto? Esto es análogo, solo que ahora el causante de este empuje va a ser la masa de suelo sobre la estructura de contención. Si ustedes quisieran, por ejemplo, calcular cuál es la fuerza equivalente a esa distribución de esfuerzo, como esto es un triángulo, ustedes simplemente para encontrar la fuerza lo que tienen que hacer es integrar ese triángulo. Entonces eso les daría una fuerza que está aplicada a un tercio de la base de la estructura de contención, ¿ya? Suponiendo que esto es h tercio, y esa fuerza sería, ¿cierto?, un medio de K0 gamma h cuadrado. Esa sería la fuerza equivalente del empuje del suelo. Entonces ahí empiezan a aparecer elementos, estas fuerzas nos van a permitir después, más adelante, hacer los análisis de estabilidad de esas estructuras de contención. Y esa fuerza que yo acabo de establecer en esa ecuación es una fuerza que está solicitando la estructura de contención, una fuerza solicitante que se llama. ¿Tienen dudas hasta acá? Entonces lo que hemos hecho ahora al principio es establecer el primer tipo de empuje de suelo que se llama empuje geostático.
¿Ya? Y aquí en esta tablita, fíjense lo que voy a hacer. Voy a corregir este donde dice estado geostático, le voy a poner empuje geostático. ¿Ya? Ustedes saben que es lo mismo, solo que estoy utilizando los nombres apropiados. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarles cómo se deduce el segundo tipo de empuje más común, que es el empuje activo. ¿Ya? Y por último, les voy a mostrar cómo se deduce el tercer tipo de empuje más común, que es el empuje pasivo. Entonces tenemos ahora la condición de empuje activo. Lo que he hecho fue simplemente copiar exactamente el mismo dibujo que en el caso anterior. Pero lo que vamos a hacer ahora es explicarles cuál es la condición del empuje activo. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben cómo construimos esto, ¿cierto? Hicimos una excavación con unas estructuras que son preexcavadas, impidiendo que se pudiera producir cualquier tipo de desplazamiento horizontal, que es este delta H que está aquí arriba. Es decir, eso no, tanto la estructura que está a la izquierda no se mueve hacia la derecha, ni la que está a la derecha se mueve hacia la izquierda. Entonces, lo que tengo que explicarles ahora para que ustedes puedan entender el empuje activo es que en este caso, esa condición de deformación horizontal igual a cero, que es la que está aquí arriba, ¿ya? Ahora no se cumple. La condición que se tiene que cumplir para estar en el caso de un empuje activo es que ahora esa deformación sí sea mayor que cero. Es decir, el empuje activo se alcanza o se desarrolla cuando el muro o la estructura de contención se mueve hacia la excavación. ¿Ya? Se mueve. Ahora, ¿cuánto se mueve? En general son pequeñas deformaciones. ¿Ya? No es, si se mueve mucho, el sistema podría fallar, podría dejar de contener la masa de suelo. ¿Ya? Pero en términos simples, el empuje activo se desarrolla cuando esa deformación horizontal se materializa. ¿Ya? Voy a... Me parece que Daniel tenía problemas para mirar la pizarra. Ahí, Daniel, ¿ves mejor? Me quedó súper gigante. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, entonces, dada esa condición, dado que para poder establecer el empuje activo yo necesito una deformación horizontal de la estructura de contención hacia la excavación, lo que voy a hacer ahora es analizar los estados de esfuerzos. Y ese análisis de estado de esfuerzo lo voy a hacer en la estructura de la izquierda. Entonces, en el caso geostático, recuerden, nosotros dijimos que si analizábamos ese elemento de suelo que está como un cuadradito representado, íbamos a tener un esfuerzo vertical aplicado y a la vez, producto de que no hay deformación horizontal, yo voy a tener un esfuerzo horizontal que era K0 veces el sigma B. Es en el caso geostático. ¿Qué es lo que ocurre en el caso activo? En ese caso, ahora dado que nosotros ya no tenemos esa condición de deformación horizontal nula, sino que más bien se produce una relajación del esfuerzo horizontal, dado que hay una deformación horizontal que está descomprimiendo de alguna manera ese elemento, lo que ocurre es que el esfuerzo horizontal que está siendo aplicado ahora, el que lo estoy dibujando ahí con rojo, debería ser más pequeño que el esfuerzo en la condición geostática. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué tan pequeño? No sabemos, eso lo vamos a calcular después. ¿Ya? Pero sí lo que podemos decir es que en el caso general yo podría de alguna manera inferir que esto se puede escribir como, esto me está molestando acá, lo voy a mover.
Esto se podría escribir como K sub A por sigma B. Ya, un empuje activo. Ahora la pregunta que nos queda es cómo poder determinar ese caso A, o cómo puedo estimar ese coeficiente de empuje que ahora ya no es geostático, sino que más bien asociado a una condición activa, ¿no? Ese caso A yo lo puedo llamar, por ejemplo, coeficiente de empuje activo, siguiendo la misma regla del caso geostático. Entonces lo que voy a hacer ahora para poder interpretar y poder deducir cuál es ese caso A es ir a analizar qué pasa en los círculos de Moore de ese elemento de suelo. Entonces ustedes ya son expertos en círculos de Moore, porque lo vieron ya en el caso de los triaxiales, entienden súper bien esa parte de la materia, y saben que si por acá dibujo el espacio tau sigma, ¿cierto? Yo en alguna parte de este espacio voy a tener la envolvente de falla, o la línea hasta último, como quieran llamarlo, del material que se está conteniendo, ¿cierto? Y esa envolvente de falla yo la puedo caracterizar por una envolvente de Moore-Coulomb que va a tener un ángulo de fricción interna y una cohesión en el caso general, ¿sí? Considerando que es un material que tiene ambas componentes de resistencia al corte. Entonces, lo que voy a dibujar acá es la representación del estado de esfuerzo de ese elemento de suelo que está detrás del muro de contención, y esto representa la envolvente de falla de ese material, ¿ya? Entonces, ustedes van a reconocer inmediatamente estos círculos que voy a dibujar, ¿ya? Si quisiera yo, por ejemplo, dibujar por acá el esfuerzo vertical, entonces, sigma B, ¿sí? Y el sigma horizontal inicial, por acá, esto yo tendría un círculo. Eso no es círculo. Ahí. Recuerden que yo dibujo los círculos completos porque es más fácil. Ustedes simplemente pueden dibujar la mitad superior, ¿cierto? Entonces, este es el círculo de Moore del estado de esfuerzo inicial. ¿Qué quiere decir el estado de esfuerzo inicial? Para este caso sería el estado geostático, ¿cierto? Porque parte de una condición geostática. Una condición geostática producto de que no hay ningún tipo de deformación horizontal. Entonces, yo aquí el sigma h sé que es K0 veces sigma e. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es tratar de estudiar cuál es, cómo evoluciona ese círculo de Moore cuando estoy en una condición de empuje activo. Recuerden, el empuje activo es aquel en el cual la deformación horizontal de la estructura de contención es hacia la excavación, con lo cual el esfuerzo horizontal se hace cada vez más pequeño, manteniendo constante el esfuerzo vertical. Si yo quisiera representar eso en el círculo de Moore, lo que tendría que hacer es este mismo círculo, mantener el esfuerzo vertical, pero el esfuerzo horizontal disminuirlo, ¿no? Entonces, si yo lo hiciera, tomar el mismo círculo y lo empezara a mover de tal manera que representara esa condición, lo que haría el círculo de Moore sería una cosa así, ¿cierto? Se mueve hacia la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Que ustedes ya bien saben que uno podría disminuir ese esfuerzo horizontal hasta cierto nivel crítico o cierto nivel último, ¿no? Y ese nivel último es aquella condición en la cual el círculo intersecta la envolvente de falla o la línea de estado último, que
6. Entonces, no podrían en teoría haber círculos que tengan un esfuerzo horizontal más pequeño que ese. Es decir, este que estoy dibujando aquí, le voy a llamar sigma HA, es el mínimo esfuerzo horizontal que me entrega un círculo de Moore que es consistente con la resistencia al corte del material granular. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este esfuerzo horizontal que está aquí, de alguna manera me representa el mínimo esfuerzo horizontal de esa condición. Entonces, este esfuerzo horizontal que está por acá va a ser el mismo que está por acá. Y lo que voy a tratar de ahora es establecer cuál es el valor de ese esfuerzo horizontal. Y para eso voy a utilizar la ecuación famosa que ustedes ya saben también utilizar súper bien, que es la relación entre el sigma 1 y el sigma 3, C y phi. La condición que existe entre los esfuerzos principales de un círculo de Moore y los parámetros de resistencia al corte es sigma 1 es igual a sigma 3 n phi más 2c raíz de n phi, donde n phi se define como 1 más seno de phi partido por 1 menos seno de phi. Esta ecuación es general. Por lo tanto, como yo tengo un círculo de Moore donde tengo esfuerzos horizontales y verticales, lo que tengo que hacer para poder utilizarla es identificar los términos. Recuerden que siempre el sigma 1 es el esfuerzo principal mayor, lo cual quiere decir que en este caso sería el sigma b. Y el sigma 3 es el esfuerzo principal menor, que en este caso sería el sigma HA. Entonces, reemplazando esos términos en la ecuación, voy a llegar a algo por el estilo. Si despejo el sigma horizontal phi menos 12 raíz de n phi partido por n phi. ¿Sí? Este es n phi. Entonces, esta expresión que aparece acá es la que me permite estimar el esfuerzo horizontal en una condición activa. ¿Ya? Entonces, este es el esfuerzo horizontal en condición activa. O también se le conoce como esfuerzo activo. O también se le conoce como empuje activo. Tiene hartos nombres. Ustedes lo pueden encontrar con diversos tipos de nombres. ¿Ya? Y la gracia de esta ecuación es que si ustedes se fijan bien, tiene un término que depende del sigma b y un término que es constante. Entonces, este es un término constante, que depende solamente de la cohesión y del ángulo de fricción del material. Mientras que el otro término es una función del sigma b, por lo tanto es una función de z, ¿no? Varía en profundidad. Si volvemos a la definición inicial que nosotros habíamos planteado, ¿cierto? Fíjense que nosotros dijimos que el esfuerzo horizontal, aquí arriba, que llegue todavía porque no está en camino, ahí. Dijimos que el esfuerzo horizontal, que está en rojo, era un K sub A por sigma B. ¿Ya? Nos equivocamos un poco en realidad porque no es solamente función del sigma B, sino que también tiene un valor constante asociado. Entonces vamos a precisar un poquito más esa expresión.
Entonces, en realidad sí se puede expresar así, pero se le resta un término, que es 2c, partido por raíz de n-φ. Esto lo vamos a llamar sigma h. Y si identificamos términos, llegamos a la conclusión del que el caso A, que habíamos dicho, es 1 partido por n-φ. Y n-φ, como es 1 más seno-φ partido por 1 menos seno-φ, entonces el caso A es 1 menos seno-φ partido por 1 más seno-φ. ¿Ya? Entonces, después de haber hecho este análisis de esfuerzos, considerando el círculo de Moore y la envolvente de falla, ¿ya? Este análisis se conoce como un análisis de tipo Rankine. ¿Ya? Rankine. Rankine. ¿Ya? Después de haber hecho este análisis de esfuerzo, llegamos a la conclusión de que el esfuerzo horizontal efectivamente se puede escribir como un coeficiente de empuje activo caso A por sigma B menos una constante que es función de la cohesión y del ángulo de fricción interno. Entonces lo que voy a hacer a continuación es dibujar ambas componentes para poder establecer cuál es el empuje activo. Voy a borrar acá algunas de las cosas y voy a reorganizar para explicarles en más detalle cómo sería una distribución de esfuerzo de este tipo. Lo que voy a hacer ahora a la derecha es nuevamente dibujar las distribuciones de esfuerzo asociadas tanto al esfuerzo vertical y a las dos componentes del empuje activo. ¿Sí? Entonces, primero, la primero que está ahí, que lo dejé igual que en el caso anterior, es el sigma B. El sigma B sigue siendo el mismo de siempre, es gamma por z, no cambia. Ahora, lo que nos interesa a nosotros para poder determinar el empuje sobre la estructura de suelo es el sigma horizontal. ¿Me escucharon mal la última parte? Ya, lo voy a repetir. Decía que en la parte derecha de esta imagen voy a dibujar las distribuciones de esfuerzo, al igual que lo hice en el caso geostático. Primero voy a dibujar la distribución de esfuerzos verticales, ¿no? La distribución de esfuerzos verticales no cambia en relación al caso anterior, se mantiene exactamente igual. Sigma B es igual a gamma por Z. ¿Me escuchan mejor ahí? Lo segundo que voy a dibujar es la primera componente del esfuerzo horizontal, que sería este caso A por sigma B. ¿Ya? Entonces, lo que corresponde a eso es un triángulo como el que está ahí, solo que ahora la ecuación, en vez de tener que el sigma h es K0 por sigma B, va a ser que el sigma h es, perdón, K sub A por sigma B. ¿Ya? Es el primer término de la ecuación. Si yo quisiera calcular el esfuerzo en la base del muro, se calcula de la misma manera que en el caso anterior, solo que ahora, en vez del caso 0, es el caso A. Entonces, ese triángulo que acabo de dibujar corresponde a la primera componente del empuje horizontal activo. La segunda componente es una constante, ¿ya? Y entonces sería una cosa así.
Y fíjense bien, como esto tiene un signo negativo, matemáticamente uno lo podría representar como flechitas que en lugar de ir a cargar el muro, es decir, ir hacia la izquierda, uno lo podría representar como flechitas que van a la derecha. ¿Ya? Esto físicamente es un poquito más difícil de explicar, simplemente lo estoy mostrando así para que ustedes vean cuál es el efecto de tener un signo negativo en el empuje. Sería algo así. Y el valor de este empuje sería 2c raíz de n phi. Entonces, como resumen, cuando yo tengo una condición activa de empuje, yo voy a tener dos componentes. Voy a tener una componente asociada al caso A y voy a tener una componente asociada a la cohesión. La componente asociada al caso A va a ser un empuje sobre el muro, mientras que la componente de la cohesión de alguna manera está haciendo que el sistema resista o está reduciendo más bien el empuje. ¿Ya? Si yo sumo ambas componentes, voy a tener el empuje total activo siendo aplicado sobre la estructura. Entonces, para poder establecer el empuje activo, yo debo considerar dos componentes. Una componente de empuje efectivo, que es en este caso es hacia la izquierda, que crece linealmente en profundidad, que está dado por la ecuación sigma h es igual a K sub A por sigma B. Si el material además tiene una cohesión, eso significa que yo debo ya sea sumar un empuje en la dirección contraria o restar un empuje en la misma dirección hacia la izquierda. Y esa componente es una constante que es 2c partido por raíz de n phi. Combinando ambas distribuciones o ambos empujes, yo voy a obtener el empuje activo total que está siendo aplicado sobre una estructura de contención. Entonces, si yo quisiera volver acá arriba y en esta tablita establecer cuál es el empuje activo, ¿cierto? Empuje activo, yo voy a decir que el sigma B es exactamente el mismo, gamma por z. Voy a borrar el z0 ahí para hacerlo más general. Y que el empuje horizontal es K sub A por sigma B menos 2c raíz de n phi. Y con respecto a la deformación horizontal, voy a decir que esta tiene que ser mayor que 0. En el dibujo yo puse delta H mayor que 0, porque eso es una unidad dimensional, ¿cierto? Un desplazamiento hacia la excavación. Sin embargo, acá en esta tabla me estoy refiriendo a deformación horizontal, es decir, yo podría, por ejemplo, normalizar esa deformación horizontal por algún valor característico de dimensión del muro, por ejemplo, la altura. Pero siempre que yo hable de deformación horizontal o desplazamiento horizontal, siempre piensen que es lo mismo. ¿Ya? Es un movimiento del muro hacia algunas de las dos direcciones, o hacia alguna dirección, ¿no? En este caso, el signo positivo indica que se está moviendo hacia la excavación. Por último, y para finalizar la clase de hoy, les quiero explicar brevemente cómo se determina el empuje pasivo. Para la deducción, ustedes tienen que hacer un análisis muy similar al que yo hice para el caso activo, con la diferencia de que ahora esa deformación horizontal o desplazamiento horizontal que era en el caso activo hacia la excavación,
En el caso pasivo se considera en la otra dirección, es decir, se considera hacia la dirección donde está el suelo. Entonces, para el caso pasivo, lo que tengo que considerar es que la deformación es hacia allá. Lo cual querría decir que es menor que cero, ¿cierto? Porque dijimos que la deformación horizontal es hacia la excavación, por lo tanto, si es para el otro lado, sería negativo, ¿ya? El empuje pasivo, por lo tanto, es aquel esfuerzo horizontal o distribución de esfuerzos horizontales que se manifiestan en el suelo sobre la estructura cuando la estructura se deforma o se desplaza hacia el suelo, ¿ya? En otras palabras, es una especie de reacción que ejerce el suelo porque la estructura se está moviendo hacia él, ¿cierto? Lo está cargando. Esa es la definición de un empuje pasivo. Si ustedes quisieran entonces encontrar la distribución de esfuerzos horizontales, lo que tienen que hacer es hacer el mismo análisis que hicimos en el caso anterior, y es, en el fondo, analizar los círculos de Mohr, ¿cierto? No lo voy a hacer porque ya estamos llegando al final de la clase. Ustedes lo pueden hacer como parte de su estudio personal o buscarlo en algún libro porque aparece todo eso en bastante detalle, ¿no? Simplemente les voy aquí a anotar las ecuaciones principales, ¿ya? Entonces, si yo estoy cargando el muro hacia el suelo, lo que estoy haciendo es que el esfuerzo horizontal ahora sea más grande que en los casos anteriores. Estoy apretando el suelo lateralmente. Por lo tanto, lo que voy a encontrar es que el sigma horizontal se puede expresar como un coeficiente de empuje pasivo por sigma b más 2c por raíz de NFI. ¿Ya? Esa es la ecuación del empuje pasivo. Si yo quisiera ahora graficar cuáles son las distribuciones de esfuerzos, al igual que en el caso anterior, voy a obtener cosas como estas. Estas distribuciones que estoy haciendo acá corresponden a las del caso pasivo, ¿ya? El sigma B, ustedes saben que se mantiene exactamente igual que en los casos anteriores, y el sigma horizontal va a tener dos componentes. La primera componente que está dibujada ahí es una distribución triangular, al igual que en el caso anterior, solo que ahora el caso P, o el coeficiente de empuje más bien, es un caso P. Ese caso P, para que ustedes lo sepan, es igual a Nφ, es decir, es 1 más seno de phi partido por 1 menos seno de phi. Y por otro lado, esto va a tener una componente adicional que es constante en profundidad, pero fíjense que ahora en la ecuación aparece como una suma. Eso quiere decir que el esfuerzo va hacia la izquierda también, ¿ya? Y el valor es 2c por raíz de n. Y estas cosas se suman. Entonces, como conclusión, se puede decir que en el caso pasivo, que es aquel en que la deformación o el desplazamiento de la estructura de contención es en la dirección del suelo que se está conteniendo, yo voy a tener una distribución de esfuerzo que es la suma de una distribución triangular más una constante. ¿Ya? Si vuelvo entonces a la tabla de resumen, voy a notar que el empuje pasivo considera un sigma b que es igual que en los casos anteriores, es decir, gamma por z, y que el esfuerzo horizontal se puede escribir como Kp por sigma b más 2c raíz de Nφ. ¿No? Y lo clave está acá. Esa distribución de empuje solamente se manifiesta cuando la deformación horizontal tiene un signo negativo, es decir, cuando la estructura de contención está presionando al suelo. ¿Ya? Ahí, la deformación horizontal es menor que cero porque la estructura de contención está presionando el suelo.
Entonces, estos que aparecen acá son los 3 tipos de empuje más comunes en la práctica. Como resumen, el empuje geostático es aquel en la cual la estructura de contención no se deforma o se deforma muy poco. Ahí la distribución de esfuerzos asociada a ese tipo de empuje es simplemente una distribución triangular que sigue una ecuación que es K0 por sigma B, donde K0 es el empuje, coeficiente de empuje geostático o coeficiente de empuje en reposo. El empuje activo es aquel que se desarrolla en la condición en que la cual la estructura de contención se mueve hacia la excavación o hacia el espacio que no está, donde no está el suelo, ¿cierto? Hacia la otra dirección. ¿Ya? Y en ese caso la distribución va a ser también un triángulo que crece, pero ahora con un coeficiente de empuje activo, K sub A, y se le resta una componente asociada a la cohesión. Por último, el empuje pasivo es aquel que se desarrolla cuando la estructura de contención se deforma hacia el suelo y lo empuja, ¿ya? Y ahí el empuje se caracteriza también por una distribución triangular, pero ahora con un coeficiente de empuje pasivo K sub P, y se le debe sumar una componente asociada a la cohesión, ¿ya? Una componente constante. En el caso del empuje pasivo, no, el raíz de NFI no va en el denominador, sino que en el numerador. ¿Ya? ¿Cómo se puede deducir eso? Es hacer el análisis de los círculos de Mohr que yo hice para el caso activo, pero ahora para el caso pasivo, es decir, cuando el sigma h aumenta en vez de disminuir. Ustedes lo pueden hacer como un ejercicio, digamos, y van a encontrar estas ecuaciones. Entonces, para ir cerrando la clase de hoy, simplemente comentarles que estos que aparecen acá son los 3 tipos de distribuciones de empuje o de esfuerzo, digamos, empujes que se utilizan en la práctica. Y para poder aplicar estas ecuaciones, lo que yo debo hacer es identificar en qué caso me encuentro. Es decir, yo necesito saber cómo se va a comportar mi estructura de contención, cómo se va a construir, y en base a eso, a las deformaciones horizontales o a los corrimientos del muro, yo establezco cuál es el empuje más apropiado. La próxima clase vamos a continuar viendo estos 3 empujes, los vamos a comparar y vamos a ver cuál de ellos, por ejemplo, es el más grande, o cuál está asociado a qué tipo de condición realista. Y vamos a hacer algunos ejercicios para poder comparar sus valores, ¿no? Bueno, la clase de hoy, tanto como con los apuntes que acabo de hacer, lo voy a subir, lo voy a dejar a disposición de ustedes. Si tienen dudas, digamos, lo podemos conversar en la próxima clase. La idea, como les comentaba, es tratar de hacer clases lo más cercano a 1 hora posible. Quizá en esta me pasé un poquito porque tuve problemas técnicos al principio, pero vamos a tratar de mantener esta metodología. Si que hubiesen algunos conceptos que no alcanzo a pasar, quizás voy a hacer un video aparte para dejárselo, digamos, para que puedan estudiarlo después en su casa, como estudio personal, sin la necesidad de estar conectado vía streaming. No sé si ahora para cerrar hay alguna duda adicional que quieran compartir con el resto del curso. Bueno, si es así, yo creo que podemos terminar la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Muy bien, adiós.